el día que la infanta Sofía ha protagonizado uno de sus primeros actos en solitario en la 11. La reina Sofía más sola que nunca, sí, parece ser que desde que murió su hermana Irene de Grecia hay gran preocupación por la tristeza y soledad de la reina emérita. Y bueno, la verdad es que hay bastantes datos que han salido a este respecto. Bueno, ahí vemos a Sofía en este primer acto en solitario, hay poco que comentar. Simplemente pues que se la ha visto bien y que va a aprovechar hoy un poquito el día para estar con su padre en su cumpleaños. Felipe VI, que cumple años. Pero bueno, volviendo un poco a la información de la reina Sofía, bueno, pues yo creo que no queda nada que decir después de todo lo que hemos ido hablando. Su compañera de vida y yo creo que poquito más. Pero a esto se unió una pérdida el 20 de diciembre, Tatiana Radziwiłł, su prima segunda e íntima amiga, que al parecer ambos decesos la han dejado totalmente desolada. Dice que está más sola que nunca y que de hecho esto viene de una fuente que es la presentadora Susana Griso, que por cierto también es íntima amiga de una de sus sobrinas, María Zurita. La reina Sofía está muy sola y lo está pasando muy mal. Acaba de enterrar a su hermana, a su mejor amiga, y está encontrándose con una familia dividida sola en una casa. Además, a la madre del rey Felipe VI no se la permite viajar a San Censo ni a Abu Dhabi a ver a su esposo Juan Carlos I. Dice esta presentadora que la reina Sofía ya no tiene libertad de movimientos. ¿Por orden de quién? Bueno, pues se entiende que por orden de Felipe VI. Claro, a mí me llama la atención estas ganas repentinas de la reina Sofía de refugiarse en Juan Carlos I. A mí personalmente me llama la atención viendo los movimientos de uno y otra. Ha incidido la presentadora, y es lo que me parece sorprendente, que a la reina Sofía le gustaría pasar tiempo con su marido. Dice, lo que agradecería a ella, yo siempre insisto en esto, la reina Sofía tiene una muy buena relación con su marido y ella estaría ella estaría encantada de que su marido pernoctase en la zarzuela y de que pudiesen tener cierta convivencia en estos últimos años. Susana Griso es íntima amiga de Juan Carlos I. Siempre que hay una noticia que Juan Carlos I quiere matizar, una de las personas a las que acude es a la propia Susana Griso. Me sorprende bastante, como digo, que ahora la reina Sofía no encuentre en quién refugiarse nada más que en su marido, con todo lo que sabemos. En el funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia en Atenas pudimos ver a la reina Sofía rota de dolor y sin poder contener las lágrimas, arropada por toda su familia, excepto por su marido, el rey Juan Carlos I, de 88 años, que no pudo viajar por recomendación médica y bueno, porque se encuentra muy delicado de salud. Dice Susana Griso, sé que ha habido cierta preocupación en las últimas semanas o meses, el rey está mejor, mucho mejor, pasó un bajón en Navidades, pero se está recuperando bien y su única obsesión es poder dormir en Zarzuela. Días antes también hizo saltar las alarmas de su estado de salud, la foto que publicó un jeque, amigo íntimo, lo comentamos por aquí, del rey Juan Carlos I, en la que se le veía muy desmejorado. Después, la amiga entrañable y biógrafa Laurence Dibré también confesó, tiene problemas de salud bastante serios, no se mueve de Abu Dhabi desde Navidad por razones de salud, ya que sus médicos no lo dejan. Susana Griso reveló que a la reina Sofía no la dejan viajar para ver y visitar a su marido Juan Carlos I. Dice, hombre, es que viene Juan Carlos a San Censo y la reina Sofía no puede viajar y mucho menos a Abu Dhabi. No la dejan, no dice quién, pero vaya, entendemos que Felipe y no sé ya si Leticia. Esta decisión de no poder viajar para ver a su esposo pues vuelve a marcar distancias dentro de la familia, ya que las hermanas del rey Felipe VI sí viajan a Galicia y a Abu Dhabi a ver a su padre, también sus nietos, también por ahí hemos visto alguna vez a María Zurita y a
y a Simonetta Gómez Acebo. En cualquier caso, es verdad que la familia más cercana viajó a Emiratos Árabes con sus parejas por el 88 cumpleaños de Juan Carlos I. A ello habría que añadirle que al rey emérito no le dejan dormir en Zarzuela, que esto le haría muy feliz a la reina Sofía. Y hay una experta real que me produce un poquito... Susana Griso me cae bien, pero yo aquí la veo bastante parcial y con un discurso que tampoco entiendo que el mayor deseo de la reina Sofía en estos momentos sea ver a su marido. Se nos hace bastante increíble. Ana Polo, una experta en Casa Real, ha revelado que uno de los mayores deseos vitales de la reina Sofía, según el círculo íntimo de la emérita, que lo que quiere es acabar su vida con él, juntos. Poder cuidarlo y poder estar juntos, que a pesar de las humillaciones, infidelidades que ha sufrido, la reina Sofía se casó muy enamorada y que aún le guarda un cariño especial. Dice además, todas las circunstancias que han vivido en los últimos años han unido más que nunca a Juan Carlos I y a la reina Sofía, y que en este ciclo final, pues que su entendimiento ha aumentado. Bueno, esta es la información que le llega a Ana Polo. Hay otras pues que no apuntan precisamente a todo lo contrario. Susana Griso además ha revelado que otro motivo de tristeza para la reina Sofía es que tampoco puede visitar a sus nietos todo lo que le gustaría y tampoco pasar todo el tiempo que quisiera con sus nietas Leonor y Sofía, que viven también en Zarzuela. Bueno, viven en los descansos, Navidad, quizá en Semana Santa, en verano, pero lógicamente cada una está ahora mismo en un sitio. Leonor en Murcia, en la Academia del Aire, y Sofía en Portugal. Pero bueno, Susana Griso ha comentado que la reina Sofía tiene menos relación de la que ella querría con las hijas de los reyes, y que esa es la queja del rey Juan Carlos I. Es verdad, ya lo oímos, lo leímos en Reconciliación, el libro Ajuste de Cuentas, en este caso con su hijo y con su nuera. Y bueno, otros comentarios dicen que ella se ve bastante sola en estos momentos, la reina Sofía, que nietos que le hacían mucha compañía, pues cada uno ya hace su vida, claro, se han hecho adultos. Dice, hay que sumarle que cada vez tiene una agenda cada vez más reducida. Esto no es una cosa que venga de Zarzuela, es que la reina Sofía siempre ha tenido una agenda, entre comillas, limitada, y que lógicamente con el paso del tiempo pues la mujer no está para hacer eventos todos los días. Dice, en el plano institucional cada vez la vemos menos en actos oficiales, y los que tienen, muchos de ellos en solitario, sin la compañía de los reyes, con un papel más bien secundario dentro de la agenda de la Casa Real. Susana Griso dice que cuando abdicó su marido, que la reina ya dejó de ser ella y se convirtió simplemente en la madre del rey. También ha dicho que están buscando a una persona de la máxima confianza de la reina Sofía para que pueda viajar con ella, porque hasta ahora iba con su hermana Irene a todos los lados. Y también en ese mismo programa de Susana Griso pues se han planteado una serie de hipótesis que dicen que que si la reina Sofía está pagando los posibles errores de su marido, y si el que su marido haya tenido que exiliarse, pues le ha obligado a ella también a un encierro o asilamiento. Bueno, yo creo que no. Yo creo que en este caso entiendo que tanto la familia, Felipe y Leticia, que aquí los ponen un poco como los malos de la película, como el resto del mundo, creo que distinguimos entre uno y otra. La otra yo creo que ganó prácticamente un poco el respeto una vez más en esas lágrimas en el entierro de Irene de Grecia. Hay gente muy purista. No, las reinas, la gente de Casa Real no pueden llorar. Pues estaba despidiendo a su compañera de vida y evidentemente es algo que todos entendemos. Es sorprendente, dice Susana Griso, que la madre del rey manifieste que quiere ver a su marido y no se le permita.
Dice, entiendo que el jefe de la Casa Real es el rey, Felipe VI, y que él toma las decisiones de la Casa Real y que hay que asumirlas. Yo creo que la reina Sofía, si por algo se ha caracterizado, es por su prudencia, por su respeto, saber estar, y yo creo que en este momento le puedes pedir muchas cosas, excepto que no se reúna con su marido, que es su marido. Además, hablan de un capítulo que, por cierto, también está un poco relacionado con algo de lo que hemos hablado esta semana. Dice, mirad lo que pasó cuando la reina fue a ver a Iñaki Urdangarín y a la infanta Cristina a Washington, que se organizó un escándalo. Se organizó un escándalo porque eso trascendía más allá de la Casa Real. Estaban imputados. Y dicen que Felipe, desde ese escándalo, le prohibió su libertad a la reina. Dice, absolutamente ya no puede visitar a su marido, eso es así. Y bueno, señala por aquí un digital que esto le viene porque ella es íntima de Juan Carlos y María Zurita. Gemma López ha recordado también que aquella portada tuvo graves consecuencias, que se publicó en Hola y que sirvió para posicionar a la familia en un bando o en otro. El bando de los reyes, Felipe, Leticia y sus hijas, y el resto. Y a partir de ahí, si toda la prensa ya especulaba que la familia podía estar dividida, esa imagen se utilizó para demostrarlo aún más. Susana Griso dice que además de la soledad, la ve una persona que es mayor y que ¿qué papel te queda? Dice, poco a poco su papel institucional se ha ido diluyendo. Le queda el papel de cuidadora, que es en lo que ella se convirtió en los últimos años con su hermana. Y ahora que ya no tiene que cuidar, ¿cuál es el motivo que a ti te mueve? ¿Hacer qué? Dice, yo creo que esa es la pregunta que ella se hace. Bueno, pues evidentemente fuerte, ¿no? No, yo es que no termino de estar de acuerdo con esto, pero bueno, entiendo todas las opiniones, pero yo ahora de repente, pues se me hace un poquito difícil pensar que el mayor deseo ahora mismo de Sofía es estar con Juan Carlos. Que quiera estar con los hijos, que quizás no ve a los nietos tanto como querría, pues eso sí lo veo un poquito más normal. Pero el resto ya digo que a mí se me hace bastante complicado de pensar. No sé a vosotros. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal JDC, también en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.